Andrés Calvo, jefe del área del equipo técnico de la Agencia Española de Protección de Datos, y va a hablarnos de un tema que nos ha de preocupar bastante y hemos de intentar evitar que suceda, pero bueno, muchas veces se producen estas cosas, bien por errores humanos, bien por ataques, pero bueno, el tema de las brechas de seguridad es un tema que hemos de tener muy en cuenta. Y nada, la exposición va a versar sobre este tema. Buenos días. Gracias por vuestra presencia y gracias a todas esas personas que han hecho posible este encuentro. Creo que participé en el primer encuentro. Creo que participé también en este recinto. Y bueno, sí, guardaba un recuerdo del lugar tan peculiar. Así que enhorabuena por la elección del lugar y por la organización de este encuentro. Creo que nos une a todos la misma preocupación, ¿no? Y yo la verdad es que os entiendo muy bien a todos. Porque cuando me incorporé, bueno, yo estuve trabajando en la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos, lo que es hoy la División de Innovación y Tecnología de la agencia. Después bajé y seguí compartiendo tareas como jefe de área de informática y como miembro de la unidad tecnológica. Y en ese momento, cuando ya me ofrecieron dedicarme plenamente a la División de Innovación y Tecnología, pues claro, llegas allí y lo primero que te plantean, dicen, ¿qué es esto de los riesgos para los derechos y libertades de las personas? ¿Qué es esto de las brechas? Pero no te lo plantean así, te lo plantean como prepárate que estamos en 2017 y en 2018 entra el reglamento. Entonces esto hay que explicarlo antes. Bueno, pues estoy un poco compartiendo vuestra situación por la que pasé en el pasado. Entonces voy a intentar ponerme un poco en vuestro lugar y voy a intentar ir explicando un poco cómo todo este razonamiento, a qué punto se llega. Y creo que, bueno, ahora trabajo, una de mis labores dentro de la División de Innovación y Tecnología es la revisión de las evaluaciones previas que nos van llegando, a las consultas previas, perdón, y la verdad es que veo el panorama y veo que la sombra, por ejemplo, del Real Decreto 1720 y de la LOPD antigua, la sombra sigue siendo alargada y todavía estamos un poco con esa sombra y con esa inercia que teníamos de entonces. Bueno, voy a comenzar un poco explicando, siempre me gusta centrar el tema. Entonces, siempre me gusta centrarlo partiendo del principio. ¿De qué estamos hablando? Primer reto del delegado de protección de datos en este entorno, en este contexto o en cualquiera. El hacer entender a sus directivos que en realidad de lo que estás hablando es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tú estás protegiendo derechos y libertades. Y esa es una obligación tuya. Bueno, ya sabemos que eso se traslada a la Carta de los Derechos Fundamentales, a nuestra Constitución, etc. ¿Y por qué surge esa necesidad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esto es una hoja registral del año 1894 del Registro Civil de Holanda. A alguien, en ese momento, seguro que con muy buena intención, se le ocurrió la posibilidad de incluir ahí la religión de las personas. Seguro que con buenas intenciones, seguro que la intención era buena. Entonces, en esa hoja registral ponía perfectamente si eras de religión judía, católica o la que fuera. Bueno, todos sabemos lo que ocurrió después, ¿no? Tampoco todos sabemos lo que ocurrió. Holanda fue el país donde el porcentaje de judíos exterminados fue mayor. Creo que superaba el 80% de la población judía fue exterminada. Bueno, pues de esto es de lo que estamos hablando. Y claro, nuestros directivos pueden decir, eso pasó hace mucho, perdón, eso pasó hace mucho, pero ya no va a volver a pasar. Bueno, pues no es así. Hemos tenido, no sé si lo habéis visto en prensa, ¿no? Hemos tenido incluso una ponente aquí en la Agencia Española de Protección de Datos dentro del ciclo de webinarios sobre mujer y ciencia que nos comentaba precisamente este problema.
Las tropas de ocupación de Afganistán pues, llevan a cabo tratamientos biométricos y cuando abandonan Afganistán no sabemos cómo quedó aquello. El caso es que tenían datos biométricos de todos los ciudadanos de Afganistán. Bueno, ¿se pueden utilizar esos datos? Pues no lo sabemos. ¿Hubo un procedimiento para eliminar los datos? Es decir, ¿se cumplió con el deber de limitación del tratamiento? Pues no lo sabemos. Bueno, esto es una categoría especial de datos y antes no lo era. Y eso también nos está costando llevarlo a cabo. Con relación a la biometría, voy a hacer un paréntesis. No es lo mismo biometría, pongo el dedo y me identificas, que pongo la cara y me identificas. No es lo mismo. No todas las biometrías son iguales y no todas las biometrías entrañan el mismo nivel de riesgo. Hemos prohibido, como este es el contexto, hemos tenido una consulta previa y hemos sido taxativos, no hemos dejado margen a la duda. Hemos prohibido a un ayuntamiento de España utilizar biometría facial. Estaban utilizando biometría con el dedo y les hemos prohibido la biometría facial porque el nivel de riesgo que entraña la biometría facial es mucho mayor que el del dedo. ¿Por qué? Porque es biometría de lejanía. Si alguien me roba las credenciales biométricas, puede suplantarme, incluso puede hacer búsquedas en Internet a través de mi cara. Bueno, hecho este paréntesis, como digo, biometría. ¿Qué ocurre cuando hay una brecha en biometría? Bueno, he dado una pista. Continuamos. La biometría se puede usar para cualquier cosa. Nos ponemos la cara y nos identifica el teléfono. En Ucrania está ocurriendo esto. La policía te para, pone el teléfono delante de tu cara y mira a ver si eres un espía ruso, si tienes mensajes, si intercambias información con alguien de Rusia. Bueno, en todo momento estamos hablando de responsabilidad activa. Ahora van nuestros directivos y me dicen, no, es que el Reglamento General de Protección de Datos no me ofrece seguridad jurídica. Vaya hombre, resulta que abandonamos la directiva porque no ofrecía seguridad jurídica, porque en cada país era una norma diferente y ahora hemos puesto en marcha algo que permite al responsable poner las medidas en función de la naturaleza, el contexto, el alcance y las finalidades del tratamiento y tampoco hay seguridad jurídica. No, es que yo quiero que me digas cuáles son las medidas de seguridad que tengo que poner. Pues hombre, dependerá en cada caso. No es lo mismo que tú vives en un barrio de lujo en el que los delitos apenas ocurren que si vives en un barrio marginal en el que todos los días entran en la casa de alguien. Seguro que las medidas de seguridad que tú pones en una vivienda o en otra son distintas. Eso es lo que te está diciendo el reglamento. Y te dicen, no, es que esto de la accountability es una cosa que se han inventado los ingleses o los sajones. Bueno, no. Esto estaba aquí en nuestro Código Penal. O sea, no es nada nuevo. Y permitidme que lea por lo menos el primero y el segundo punto. Dice, el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo. La supervisión del funcionamiento del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control. Si esto no lo llevamos al reglamento, este punto 2, ¿de qué hablaríamos? De políticas de protección de datos. Políticas, en plural, políticas. No de la política de protección de datos, de políticas de protección de datos. Y fijaos, si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia medidas, ¿de qué estamos hablando? Se ha hablado ya antes. Yo pongo en marcha medidas y además hago auditorías periódicas. ¿Por qué no me dice el reglamento cada cuánto tiempo tengo que hacer esas auditorías? Precisamente por lo mismo, porque dependerá de la naturaleza, del ámbito, del contexto y de los fines del tratamiento. Eso es un mantra. Eso es un mantra. Bueno, vamos a poner un ejemplo.
Y voy a poner un ejemplo que, por desgracia, es un clásico. Un ejemplo de brecha de seguridad. Y digo que es un clásico porque yo creo que fue la primera brecha que nos llegó a la agencia. Y además fue una brecha reiterada. Voy a contar los hechos y ahora, mientras os invito a que leáis lo que pone aquí. Los hechos fueron que creo que era un centro educativo de Gran Canaria o de Canarias, no recuerdo exactamente de cuál de las islas, y un profesor o un facultativo que trabajaba en el centro perdió un pendrive. Comunican la brecha, perfecto. Pasados el verano, esto fue en mayo, pasa el verano y creo que fue el mismo centro que el que nos comunica que a un profesor del centro le han robado el ordenador en su casa. Un ordenador portátil en el que llevaba los datos de todos los alumnos. En este caso, en este ejemplo, como veis, es un psicólogo. Bueno, además, en ese ordenador, ¿qué había? O en ese pendrive, ¿qué había? Datos del expediente, nombre, fotografía del móvil, correo electrónico, notas psicológicas, perfil de intereses de los amigos, es decir, actividades en las que participa el menor. Bueno, todo eso teníamos ahí. No voy a entrar ahora, de momento, en cuáles son las posibles consecuencias. Y hoy en día estamos concienciados de lo que es el bullying. Tenemos menores que se quitan la vida porque están acosados por una situación de la que sea, extorsión, grooming, etc. Y ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. Cuando yo os enseñaba la declaración del artículo 12, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 12, ¿qué decía? Riesgos o injerencias en la vida de las personas. Esto es un caso flagrante, es decir, es un menor. Asignatura pendiente, no ya de los responsables, sino también de los delegados de protección de datos. El saberse manejar con un análisis de necesidad adecuado. Tuvimos una consulta, que primero fue consulta, después fue consulta previa y al final fue un asesoramiento que dimos a un centro de internamiento de menores. Ellos no entendían, ellos querían que su personal fuese, como lo que se ha comentado, con una cámara delante puesta grabando dentro de un determinado módulo de un centro todas las acciones de un cuidador. Y entendían que era necesario para garantizar el ejercicio de la tutela judicial de los profesionales que trabajaban allí. Cuando después de hacer un análisis de todo el proceso que les había llevado a poner en marcha ese proyecto, nos dimos cuenta que la motivación o la finalidad de ese tratamiento no era proteger el derecho a la tutela judicial de los cuidadores, era proteger el interés superior del menor. ¿Por qué? Porque los menores se autolesionaban exclusivamente cuando estaba el cuidador delante, con el fin de luego hacer una falsa acusación de daños y complicarle la vida al cuidador. Y era algo que no ocurría cuando había cámaras. Ellos tenían y decían que podían demostrar que eso era así. Y bueno, pues entonces aquí nos tenemos que ir a ver cuál es el bien jurídico superior. Y a ver en esa ponderación dónde ponemos la balanza. Bueno, pues en este caso está claro que lo que estás protegiendo es al menor, que luego puede tener una finalidad asociada, que es el ejercicio de la tutela del derecho, la tutela judicial, que es un derecho de los cuidadores, perfecto, puede ser. Pero si tú, en realidad la finalidad, tú lo que has demostrado, análisis de necesidad, demuestras que donde había cámaras no se producen las autolesiones, pues igual con cámaras que lleven los cuidadores y que se puedan activar manualmente, pues ya lo tienes resuelto. Bueno, había una serie de medidas de protección de datos desde el diseño, una medida de protección de datos por defecto, minimización de datos, y no se había hecho tampoco ese análisis de proporcionalidad, en qué medida se perjudicaba a uno y a otro. ¿Por qué cuento todo esto aquí? Porque cuando tenemos una brecha, tenemos que relacionar el tratamiento
y el riesgo de ese tratamiento con la brecha. Ahora explicaré por qué. Bueno, las cosas ocurren. Aquí tenéis una noticia en la que los datos de los menores pues, se utilizaban, como veis, para cometer otro tipo de ilícitos que atentan directamente contra otros derechos. Volvemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fijaos cómo de un tratamiento de datos podemos generar un problema grave a una persona. Ese es el primer reto que tenemos cuando somos delegados de protección de datos, convencer a nuestros directivos de que lo que estamos haciendo es esto. Yo tuve un director general que cuando yo empecé a trabajar en protección de datos, tengo una frase, no me la he grabado aquí con un tatuaje, pero vamos, me lo podría haber grabado. Como no nos van a multar, no hay que hacer nada. Bueno, es una forma de verlo, ¿no? No, eso no es protección de datos. Tú tienes que pensar no en tu seguridad jurídica, sino en la seguridad jurídica de los demás. Tú no estás protegiéndote a ti. Tú tienes que proteger a las personas cuyos datos tratas. Bueno, ya sabemos que los españoles somos muy dados a opinar a toro pasado, ¿no? Y entonces llegan las opiniones a toro pasado. Dice, oye, ¿por qué no se avisó a los padres? ¿Por qué no se informó al colegio? ¿Por qué no se enteró el colegio? Había un problema de gestión. Si el centro no se ha enterado de esto, hay un problema de gestión. Protección de datos es principalmente gestión. ¿Por qué no se sabe con certeza qué alumnos están afectados? Todas estas preguntas que nos podemos hacer. Todas estas preguntas, cada una tiene su respuesta y sus consecuencias. ¿Por qué tenía datos de alumnos a los que ya no estaba tratando? En este caso concreto. ¿Por qué manejaba datos como las coordenadas espacios-temporales del alumno? Es decir, sus horarios, incluidos las actividades extraescolares. Fijaos qué cantidad de preguntas. ¿Por qué no nos hemos hecho estas preguntas antes? Cuando tratamos datos de menores, el propio reglamento te dice, ojo, personas en riesgo de exclusión social y menores son colectivos especiales. Colectivos especiales. Igual que hay categorías especiales de datos, hay colectivos especiales, en los que su situación ya es directamente una situación de alto riesgo. ¿Para quién? Para ellos, no para mí, que soy el responsable. Y en esto vuelvo para atrás y a relacionarlo con esto de la seguridad jurídica. La protección de datos no tiene por objetivo garantizar la responsabilidad jurídica de los responsables. La seguridad jurídica de los responsables se garantiza en la medida que yo soy capaz de demostrar como responsable que he cumplido en cada momento y que he tomado decisiones correctas. Si mi decisión ha sido, como no me van a multar, no hay que hacer nada, pues entonces no he tomado ninguna decisión, luego no he cumplido con nada y no estoy llevando a cabo ninguna medida de protección, ni de los menores, como sería este caso, ni de otros. Bueno, con relación a, para ir cerrando ya este ejemplo, con relación a este encaje del ejemplo, ¿cómo creéis que se podría solucionar esto? ¿Cómo creéis que se podría solucionar que estas brechas no ocurrieran? Yo voy a dar mi opinión. Yo creo que, a ver, está la solución fácil. Es, oye, cuando alguien saque datos de los chavales, que se lo lleven un pendrive cifrado. Vale, perfecto. Pero ya sabes que luego conectas el pendrive en el ordenador, guardas una copia en un ordenador, guardas otra copia en otro lado, empieza la cosa a aparecer, el mismo documento aparece en 5 sitios diferentes. Bueno, esa sería una solución, desde luego. El riesgo se reduciría, pero el riesgo se reduciría en mayor medida si nadie sacara documentos del colegio. Si en el colegio, si es un centro privado que tenga su propio sistema de información al que tú te conectas y entonces tú trabajas con los documentos, los guardas y los dejas ahí y no salen del centro, pues sería una garantía. ¿Y aquí quién podría tener cartas en este asunto? Pues las propias consejerías. Serían los que deberían de poner esas medidas al alcance de... Y ha hecho un comentario Ricard esta mañana que sí que es cierto, que con relación al cloud. Y de hecho en el año 2007 había un proyecto de cloud administrativo aquí en España que como tantas cosas se nos cayó con la crisis de 2008 y se quedó por ahí.
Sí que deberíamos de pensar en la posibilidad de que haya recursos ya comunes o servicios comunes, como los que proporciona la Secretaría de Estado de Administración Digital, como pueden ser estos, precisamente para los datos de los menores. Hemos visto con el tema del confinamiento cómo, en el caso de los menores, hemos disparado los riesgos para los menores. Hemos visto que los servicios de cloud que se utilizaban, había que sacar las cosas adelante como fueran, quizás no ofrecían todas las garantías que queremos que ofrezcan. Entonces, aquí es donde deberíamos de poner quizás un poco de esfuerzo para que, tanto a nivel de administración autónoma como a nivel de ayuntamientos o a nivel nacional, Administración General del Estado, hubiese recursos que nos ayudaran a evitar problemas como este. No es fácil poner en marcha un recurso de este estilo. De hecho, nosotros le planteamos poner en marcha una herramienta como un servicio común a la Secretaría de Estado de Administración Digital, y la respuesta que nos dieron: mira, no me voy a comprometer en nada mientras no tenga recursos. Dice, porque para hacer las cosas mal es mejor no hacerlas. Y ellos, y es verdad, ellos para cualquier servicio común necesitan una estructura orgánica. Esos recursos los tenemos que poner, y cuanto más arriba los pongamos, más fácil será para todos. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las brechas? Pues fijaos, no hablamos ni más ni menos que de una cajita de estas que está dentro de lo que es el principio de responsabilidad activa. Es una cajita más, no es una cajita aislada, es una cajita más. Tenemos que distinguir lo que es la responsabilidad activa. Y la responsabilidad activa no es algo que llevo yo porque me han dado la gorra de Delegado de Protección de Datos y entonces ya me encargo yo. Me encierro en mi despacho y por arte de magia deduzco qué es lo que hay que hacer. Pues no. El Delegado de Protección de Datos tiene un trabajo de campo muy importante y, desde luego, cuanto más grande es la organización, más trabajo tiene. Recuerdo nuestra compañera delegada de Protección de Datos de la Administración vasca, que era una única persona. Y, bueno, tampoco era de Bilbao, o sea que igual eso hubiera ayudado, pero no era de Bilbao. No puede ser así, no se puede gestionar esto así, no se puede gestionar así. Como decía antes, cuando hablamos de responsabilidad activa o de protección de datos hoy en día, hablamos de gestión, de gestionar procesos. Si en una empresa privada un tratamiento de datos se paran procesos, estamos parando procesos. Igual no se pueden comprar productos, no se pueden vender, algo ocurre. En una administración dejamos de proporcionar nuestras competencias. Si el tratamiento se para, si no están disponibles los datos... Bueno, no quiero poner ejemplos. Lo que sí voy a hacer un comentario, abro otro paréntesis. Nosotros hemos hecho una prueba en nuestra división de innovación y tecnología y hemos cogido y hemos dicho, vamos a ver las brechas más significativas del último año y nos vamos a ir a la dark web y vamos a buscar los datos de estas personas. Pues los hemos encontrado. Allí estaban. Pero luego te vas a la brecha y dice, no ha habido filtración de datos. ¿Y tú cómo lo sabes? Si no lo has mirado. Bueno, ahí dejo este paréntesis. Es decir, no podemos dar nada por seguro. No lo podemos dar por seguro. No lo podemos dar por seguro. Y menos si no tenemos evidencias. Fijaos aquí, todas estas cajas que veis están relacionadas. No son requisitos independientes. Cuando yo hablo de gestión del riesgo, ¿qué ocurre? Que a veces yo he calificado el tratamiento como de escaso riesgo y después resulta que una brecha tiene consecuencias graves para una persona. Vaya, pues si solamente teníamos los nombres del menor, pero claro, era un menor que estaba siendo víctima de acoso. Bueno, en la evaluación de impacto, resulta que han detectado que el tratamiento es de alto riesgo.
pero la evaluación de impacto no tiene previsto cuál va a ser el procedimiento de notificación y comunicación de brechas. Y separo los dos términos, ¿vale? Porque son dos obligaciones diferentes. Vuelvo a abrir otra paréntesis. Cuando hablamos de notificación de brechas, parece que dices, a la autoridad de control, vamos allá. Y te empieza a caer la gota por aquí y dices, a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. Bueno, la notificación a la autoridad de control no tiene por objetivo el que se os vaya a abrir un expediente de investigación. Os cuento un poco cómo funcionamos nosotros dentro de todo este conjunto de cajas de responsabilidad activa. Prácticamente la responsabilidad activa somos nosotros en nuestra unidad los que estamos generando documentos y generando procedimientos. La notificación de brechas llega a nosotros. Y la primera persona que lo lee es una persona que tenemos allí, un administrativo, que ya tiene cierto olfato, ha ido adquiriendo cierto olfato, y según llega, si ve que es algo urgente, se lo pasa directamente al jefe de la unidad o al jefe de la división. Y a veces nos lo pasa a todos. Si nos lo pasa a todos, pues bueno, abrimos un debate interno y sacamos nuestras conclusiones. Normalmente las brechas, la función de la brecha, de notificar la brecha, es que la autoridad de control sepa un poco qué está ocurriendo. Nosotros tomamos decisiones y damos recomendaciones en función de lo que está ocurriendo, del tipo de brechas que estamos viendo que hay. Cuando nosotros tenemos dudas o pensamos en nuestra unidad, en nuestra división, perdón, que existe riesgo para los derechos y libertades de las personas, que pueda haber un problema de medidas de seguridad, pues enviamos esa brecha a la Subdirección General de Inspección, donde hacen un segundo análisis y, si lo consideran necesario, inician un expediente de actuaciones previas. El expediente, como todo expediente de actuaciones previas, se puede archivar o puede dar lugar a un procedimiento de infracción. Prácticamente yo creo que un 1 o un 2% llegan a ese punto en el que haya un procedimiento de infracción o un procedimiento sancionador. Con lo cual, la notificación de la brecha os podéis ahorrar el sudor, podéis hacerla tranquilamente, y si tenéis dudas, pues podéis llamar a la agencia o podéis poneros en contacto con el canal del delegado de protección de datos y hablar. ¿Qué indicios deberíais de pensar a la hora de, oye, ¿será esto muy grave o no será grave? Pues si ya tenéis hecho el ejercicio de calificar el nivel de riesgo del tratamiento, si ya lo tenéis hecho, pues si el tratamiento es de alto riesgo, pues prácticamente tenéis que notificar seguramente que tengáis que notificar por lo menos a la autoridad de control. Resulta que son datos de menores, oye, no sabemos, pero eso solo es el nombre y apellido, y que van a jugar al fútbol los sábados a tal sitio, tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, no parece. Como decía bueno, iba a poner un ejemplo, pero no quiero decir quién. No quiero decir quién. Como decían varios casos que han llegado a la agencia, no tiene importancia porque solo son datos identificativos. Bueno, tuvimos, con relación a los menores, tuvimos un caso en la agencia. Estoy hablando del año 2015 o 2016. Tuvimos un caso de en realidad era querían ejercer, los padres adoptivos de un menor querían ejercer el derecho al olvido sobre un buscador, sobre Google. De hecho, ya lo habían ejercido y Google les había dicho que en el documento en el que una sentencia judicial les atribuía la tutela del menor no era un documento que acreditara paternidad, luego que no tenían esa custodia del menor, no acreditaban esa custodia. Os voy a contar el caso. El niño era un niño dado en acogida a una familia normal, como cualquier familia que tiene los niños de esa edad, los lleva al colegio, los trae, los lleva los sábados a jugar al fútbol, al balonmano, al baloncesto, a la natación, como hacemos todos los que hemos tenido niños de esa edad. Y entonces el niño estaba dado en acogida, pero jugaba al fútbol en un equipo extraescolar. Este menor había sido, el padre natural del menor había intentado matarlo. Entonces había una sentencia, una orden de alejamiento, una serie de medidas cautelares y había sido dado
en secreto a una familia adoptiva. Bueno, pues el equipo donde jugaba al fútbol publicó la foto, el nombre del menor y los buscadores lo indexaron. Fijaos que con la mentalidad que teníamos en el reglamento anterior de tipo de dato, tipo de riesgo, tipo de medida de seguridad, que es así como lo asociábamos antes, llegamos a la conclusión de que eso no es así, que el riesgo para esa persona, en ese caso para ese menor, no es tipo de dato, porque claro, me dices, es que son datos identificativos de un menor, tampoco es para tanto, no nos vamos a preocupar. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es la situación de ese menor? ¿Hemos preguntado? No. El Reglamento General de Protección de Datos lo ha tenido en cuenta. ¿Y qué ha hecho? Ha metido un artículo 34 en el que dice que tienes que comunicar la brecha a los interesados. ¿Por qué? Pues por situaciones como esta. Situaciones como esta, en la que un menor o una persona en unas determinadas condiciones que nosotros, como delegados de protección de datos o como responsables, ignoramos, porque no, es imposible saberlo. Y porque hoy la situación de una persona puede ser una y mañana puede ser otra. Entonces, en ese contexto tenemos que coger y comunicar. Y ahora vuelvo a la transparencia esta en la que hablaba del Código Civil. Y quiero hacer otro paréntesis. Quizás sabéis que los directivos de las instituciones y de las grandes empresas pueden tener responsabilidades penales, que esto vino en la última reforma del Código Penal. Como consecuencia de lo que pueda ocurrir a un menor, a una persona normal, si no se hubieran tomado esas medidas, si esas consecuencias hubieran sido muy graves, no hay que descartar, no conozco ningún ejemplo, pero no hay que descartar que en algún momento uno de estos directivos pueda tener que enfrentarse a posibles consecuencias penales. Luego, cuando hablamos del responsable del tratamiento, no hablamos solamente como el único que tiene que decidir tomar medidas sobre los fines y los medios, sino como el que tiene que asumir esas responsabilidades de lo que pueda ocurrirle a las personas cuyos datos están siendo tratados. Y ahora viene vuestro papel como delegado de protección de datos. Claro, ¿cómo se lo podéis plantear? ¿Cómo podéis hacer esta labor de concienciación? Porque ya no nos vamos a la norma que dice que es el delegado de protección de datos y tiene principalmente una labor de asesoramiento. Pero estáis haciendo también una labor de concienciación. Se habláis mucho de los cursos, de la formación que se imparte, pero nos olvidamos de que quizás el punto principal en el que vuestro trabajo puede ser más exitoso o menos exitoso es la formación a todos aquellos que tenéis por encima, es decir, a los que toman decisiones. El Reglamento General de Protección de Datos tiene todo este conjunto de obligaciones, Y todo este conjunto de obligaciones engranan con la gestión de una entidad. No puedes, desde un despacho con la gorra de delegado de protección de datos, abordar todo esto. Por supuesto que tienes unas funciones como delegado de protección de datos y también necesitas unas habilidades. Si no las tienes, va a ser complicado. Va a ser complicado que tú hagas cambiar, por ejemplo, a la junta directiva de tu centro con relación a algo que están planteando hacer. Ricard hablaba de lo de las cámaras. Bueno, cuando yo decía que la sombra de la normativa anterior es alargada, uno de los comentarios que ha hecho Ricard me ha parecido que venía a demostrar eso, ¿no? Que la sombra de la normativa anterior es alargada. Si te vas a la 721, dices, vas leyendo, dices, puedo grabar imágenes y sonido, ya tengo legitimación, lo hago. Ojo, esa es la norma específica. Tú ahí puedes tener una legitimación, pero la legitimación no es el único elemento que tú tienes que tener en cuenta para llevar a cabo un tratamiento. Y aquí tenéis todo el abanico de elementos de obligado cumplimiento. La legitimación solo es uno de los principios. Si el tratamiento no es necesario,
si el tratamiento no es proporcional, etcétera, etcétera. Bueno, otro de los errores habituales que normalmente entienden nuestros directivos, porque digo que la sombra del capítulo 8 del Real Decreto 1720 es alargada. Pues otro de los malentendidos es que la protección de datos es básicamente, pues esto, finalidad, proporcionalidad, bueno, y seguridad, y la seguridad. Pero algunos lo ven al revés. Ven que la seguridad es lo primero y si tienes eso, lo demás a correr. Bueno, pues no, la seguridad no es protección de datos, para nada, para nada. Es una parte, y es una parte muy importante. Pero si os paráis a pensar, quizás no es la más importante. Y si miráis el reglamento con detenimiento, os daréis cuenta que, como delegado de protección de datos, tenéis que pensar qué va a pasar con los datos de los ciudadanos, en vuestro caso, si trabajáis en un ayuntamiento, qué va a pasar con los datos de los ciudadanos cuando la seguridad se rompa. Y la seguridad se rompe todos los días. Todos los días nos llegan brechas de datos personales a la agencia, todos los días. Y además, es una pena, ¿no? Porque las brechas llegan siempre como el caso del colegio, ¿no? Dices, se repiten. Es que el escenario, el contexto, la situación se repite. Y se va repitiendo y se repite. Y dices, no aprendemos la lección. Bueno, sobre separar las funciones de la seguridad y las funciones de protección de datos, hicimos un informe jurídico en el año 2018 que... ¿Me lo estoy pasando? Bueno, voy a ir. Que tenéis aquí, os dejo la transparencia y quien no lo conozca, yo os lo recomiendo que lo leáis. Y tenemos también una nota en el blog publicada en la que separamos muy bien lo que es seguridad de lo que es protección de datos. Bueno, esto ya lo he comentado, no existe seguridad en términos absolutos y las brechas de seguridad tenemos que prevenirlas con todo este abanico de responsabilidad social. Fijaos que hay medidas de todos los colores, la seguridad es uno más, es un color más ahí metido, en una cajita más. Incidentes. Fijaos que el incidente se define de muchas maneras, pero un incidente no tiene por qué ser una brecha, pero sí tiene que ser puede ser la antesala de una brecha. Teníamos en el Real Decreto 1720 esta obligación, la obligación del registro, y la teníamos en el artículo 90. Y mucha gente decía, pues esto ya como no está en el reglamento ni está en la LOPD, lo quito. Es falso. Lo tenéis ahí, artículo 33.5 del reglamento. No se llama registro, pero implícitamente ese es el registro. Ahí lo tenéis. Bueno, y este es el escenario que nos plantea el reglamento. Es decir, cuando sea improbable no tengo que notificar la brecha. Y cuando sea probable que haya afectado a datos personales, pues sí la tengo que notificar. Vale, y si no lo sé, pues yo recomiendo con una medida cautelar, no de cara a la seguridad jurídica, sino de cara a los propios ciudadanos, notificar la brecha. Bueno, las consecuencias, he puesto algunos ejemplos. La brecha puede ser el resultado de una pérdida de confidencialidad, una pérdida de integridad o una pérdida de disponibilidad. Y si trabajamos en una administración pública, también puede ser brecha la pérdida de trazabilidad o autenticidad. Imaginemos que se nos va la hora del ordenador de registro y estamos registrando fuera de plazo solicitudes para una convocatoria de trabajo que aún el plazo no ha expirado. Estamos generando un perjuicio a los interesados. He puesto este ejemplo porque es un ejemplo que yo he vivido. Bueno, por supuesto, cuando hay una brecha, fijaos, he puesto este ejemplo. Aquí en España, si a ti te pillan una infidelidad matrimonial, igual te ascienden al trabajo. En Estados Unidos la gente se suicidaba, porque era el final de su vida conyugal, la pérdida de la vivienda y la pérdida del trabajo. No es igual para todos, no es igual. Por eso el reglamento dice, ojo, cuidado con el contexto.
Bueno, tengo más ejemplos aquí que me los voy a saltar. Documentos. Tenemos la segunda versión de la guía de notificación de brecha de datos personales. En esta segunda versión hemos intentado suplir las carencias que detectamos en la primera. Este es un documento clave, el documento de directrices del grupo de trabajo del artículo 29, ahora Comité Europeo de Protección de Datos, y tenemos estas herramientas, ¿no? Bueno, tenemos la herramienta Comunica Brecha, que ayuda a evaluar si tenemos que comunicar a los interesados la brecha o no, y que hay que relacionar también con la herramienta Evalúa Riesgo, en la medida que he comentado antes. Si el tratamiento es de alto riesgo, pues prácticamente te vas directamente a comunicar la brecha. Comunicar la brecha en los países sajones es un mérito del responsable, es actuar responsablemente. A nosotros es como si hubiésemos hecho algo mal y lo estamos reconociendo. Políticamente no parece muy correcto, pero yo creo que es lo más acertado. Bueno, tenemos este apartado donde podéis consultar todos los contenidos que vamos publicando mes a mes sobre las brechas que nos van llegando a la agencia. Y este otro apartado en el que tenéis un resumen de las obligaciones y de los recursos que tenemos publicados. Este es el último recurso que hemos publicado, esta infografía, que podéis utilizar para orientaros un poco, si sois recién llegados en la práctica de delegado de protección de datos, orientaros un poco en esta cuestión. Y bueno, tenemos la herramienta Evalúa Riesgo, que ya como he comentado, sirve para calificar el tratamiento de alto escaso riesgo. Tenemos la herramienta Comunica, que ayuda a gestionar las comunicaciones a los interesados, a diferencia de Asesora Brecha, que es la última herramienta que hemos publicado, que ayuda a entender si es preciso notificar la brecha a la autoridad de control. En ningún caso las herramientas toman decisiones, y eso es algo que hay que tener muy claro. Las herramientas no sustituyen al responsable en la toma de decisiones. Son herramientas de ayuda y de asesoramiento, pero no sustituyen la capacidad de decisión del responsable. Y bueno, este es el apartado que hemos creado, el último apartado que hemos creado, donde todavía no estamos enriqueciendo con el contenido que podría afectar con carácter general a cualquier administración pública, y con esto ya termino. Perdón por los 10 minutos que os he robado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitar al ponente, sobre todo por la ponencia tan práctica y de tanta experiencia que ha podido adquirir en la Agencia Española de Protección de Datos y que ha puesto brillantemente en la mañana de hoy. Yo soy Ernesto Padrón, soy DPD suplente del Ayuntamiento de La Laguna, tengo aquí el titular, con lo cual creo que estoy autorizado para hablar, de La Laguna en Tenerife. A nosotros nos preocupa mucho porque además lo hemos comunicado también a la Agencia de Protección de Datos. Yo soy de la opinión de que comunicar a la agencia no es nada terrible. Sí, yo creo que eso en definitiva lo que consolida son los derechos fundamentales y la democracia, en definitiva. Pero bueno, para ir al dato muy concreto, a nosotros nos preocupa, ya lo hemos comunicado a la agencia, la relación que tiene el derecho de información de los concejales a obtener las resoluciones que se dicten, y que sabemos que de esas resoluciones van datos de todo tipo, que alcanza a menores, a datos médicos, y que por ese derecho que nace de la ley de base de régimen local, incluso el de la ley, en nuestro caso también de la ley de municipio territorial que tenemos en Canarias, entra en colisión con la protección de datos. Hasta tal punto que tenemos incluso sentencias de los juzgados contenciosos que dice
que no se debe permitir el acceso indiscriminado a las resoluciones siempre que se tenga en cuenta la protección de datos. Eso es una brecha, hacemos bien, porque otra solución es, no disociamos, disociar es un caos para nosotros, por ejemplo, para el ayuntamiento, es un caos disociar, tenemos 10.000 decretos al año y disociarlo no es fácil. Otra solución es una confidencialidad, es decir, que tiene el acceso y se compromete a no difundirlo. Es que nos vemos ahí, estamos en un... Pues, y lo hemos comunicado incluso. Brecha no sería una brecha, sería un problema de criterios a la hora de lo que me estás planteando. No voy a resolver yo el problema aquí. Puede estar. Si esa era tu expectativa, ya te lo adelanto. Y, a ver, yo creo que la información, siempre que haya que proporcionarla, hay que proporcionarla con una motivación. Entonces, en el ámbito de esa motivación, tú tienes que proporcionar la información necesaria. La que no es necesaria, pues no tienes por qué proporcionarla. Otro problema, la disociación. Claro, nosotros en la agencia también tenemos el mismo problema, tenemos que publicar todas las resoluciones. Hemos tenido problemas, hemos tenido brechas, alguna brecha que otra se nos ha colado también. Porque la disociación, ningún procedimiento es perfecto, ningún procedimiento. Y los procedimientos envejecen como las personas y al final fallan, ¿sabes? Lo que puede pasar, va a pasar. Lo que tú tienes que tener previsto es que eso va a pasar y que tienes que evitar de alguna manera que eso genere daños a terceros. En este caso, yo, si tuviese que verme en tu puesto, ¿qué haría? Pues, hombre, si están todos los días pidiéndote 200 resoluciones, pues tienes un problema gordo. Tienes un problema gordo. Yo no sería capaz de arreglarlo. No sería capaz de arreglarlo. Pero a lo mejor sí que tenías que tener un procedimiento de disociación y decir, oye, ¿por qué está pidiendo este acceso a la información? ¿Cuál es la motivación? Pues vamos a dar respuesta a esa motivación. Mira, nosotros por transparencia nos pidieron la base de datos de brechas. En 2018 hubo una empresa privada que pidió la base de datos de brechas. Igual que nos pedían la base de datos con los ficheros escritos, nos pedían la base de datos de brechas y les dijimos que no. Porque eso afectaba a otros derechos. Afecta a otros derechos. Por ejemplo, el derecho al secreto industrial, el derecho a la seguridad de empresas privadas, había información sobre productos comerciales, lo mismo que con las evaluaciones de impacto. En el caso no nos han llegado a pedir las evaluaciones de impacto, pero la respuesta iba a ser la misma. Lo decimos en nuestra guía de análisis de riesgos. ¿Que tienes que proporcionar esa información? Pues yo abriría una consulta a tu servicio jurídico y decirle, oye, ¿en base a qué tengo que proporcionar toda esta información? ¿Y cuáles son los compromisos y las obligaciones que hay que recordarles a estas personas? No todo tienes que hacerlo tú, como delegado de protección de datos. Es un error pensar que el delegado de protección de datos lo va a hacer todo. Tú no eres un servicio jurídico, para empezar. No eres transparencia, para empezar. Pero sí que tienes olfato como delegado de protección de datos para saber que eso puede generar un perjuicio. Vete al artículo 12 que decía yo al principio. Y dices, esto sí puede ser una injerencia en la vida de estas personas. Vale que este señor será concejal de lo que sea y tendrá sus derechos y su norma que le ampara. Pero tú no tomes esa decisión. Tú plantéale a tu responsable que se vaya al servicio jurídico y que emita un dictamen. No tienes por qué hacerlo tú todo. Igual que técnicamente el delegado de protección de datos es imposible que llegues a todo. Yo vengo del lado tecnológico y hay veces que no llego y me tengo que parar y ponerme a estudiar cosas. A ti te va a pasar igual, tanto con la parte jurídica como la parte tecnológica. Entonces, siempre que te atasques en algo, si tienes un servicio jurídico, tira del servicio jurídico. Si no sabes por dónde tirar, pregúntanos. Ábrete una consulta en la agencia y pregúntanos, a lo mejor nosotros te orientamos. A veces las respuestas que damos no solucionan nada, pero sí por lo menos te ponen un poco en el camino. Tenemos allí a Ana. Sí. Andrés, gracias. Voy a rizar el rizo, si me lo permites, porque también tengo la casuística real. Imagino que aquí se le habrá dado también a algún ayuntamiento.
¿Y si permites el acceso a ese consejero o ese concejal y divulga la información a un medio de comunicación? Porque, por desgracia, estas cosas en localidades suelen ocurrir. ¿Eso sería una brecha? Es decir, Eso sería romper con el deber de confidencialidad de ese señor. Ese señor está sujeto al deber de confidencialidad. ¿Explicamos la brecha? Y bueno, hay maneras de saber que cuando se publica ese documento en Internet, hay manera de... O sea, tú puedes meter algún elemento en el documento tan simple como, por ejemplo, poner una errata o varias erratas y poder demostrar que ese señor se ha llevado de ese documento y lo ha publicado. Porque es ese, que tú se lo has dado con 3 erratas determinadas. De hecho, en algunos expedientes de inspección en los que yo he participado, hemos descubierto dónde venían los datos porque hemos ido buscando erratas en los textos y coincidían luego con el documento que nos hemos encontrado y hemos abierto procedimiento sancionador por eso. Entonces, hay maneras de asegurarse y decir, mira, tú firmas tu deber de confidencialidad y te lo llevas. Si esto aparece en prensa, que sepas que la obligación la tienes tú. Cuando el acceso se da a varias personas y las erratas tendrías que personalizarlas. Pues sí, igual tienes que meter ahí varios juegos de documentos y tienes que jugar con algo de eso. Mecanismos hay. Es muy complicado. Yo reconozco que vuestra situación en los ayuntamientos es muy complicado porque hay que poner el cascabel al gato. Vale, la última pregunta. Porque además luego tenemos la intervención de las autoridades de control también y bueno, ahí se pueden hacer algunas preguntas también. Gracias. Trataré de ser muy breve. Una anécdota y una realidad. La anécdota es que tuve en su momento que informar si determinadas resoluciones de la Consejería de Educación se publicaban o no antes de la firma del secretario general técnico y o director general, consejero, viceconsejero. Y la curiosidad es que se trataba de docentes de comunidades autónomas de la península que en temas de violencia doméstica habían llegado a un acuerdo y se le estaba dando destino en Canarias. ¿Cuál era mi sorpresa? Cuando se iban a publicar nombres, apellidos, dirección. ¿Qué disparate es esto? Justo en el momento antes de la firma. Informé que no y se cambió. Eso es una anécdota. En el sentido de que pasan cosas que no nos pensamos que puede pasar. Y la otra cuestión que sí me parece muy importante es en el tema de los datos no salen, los datos salen pero no deberían de salir. La realidad es que la estructura del sistema español de enseñanza del siglo XVIII se basa en director, vicedirector, jefatura de estudio, secretaría, pero no existe la unidad de informática y digitalización. Y el horario de los profesores es el horario del centro, pero la mayoría del trabajo no se hace en el centro, se hace en su casa. Y por lo tanto, mientras no exista esa unidad de informática y digitalización y no exista el correspondiente servicio informático y los correspondientes niveles de seguridad, no es que esté pasando, es que va a pasar y no ha pasado nada para lo que puede pasar. Sí, es el ejemplo que he puesto yo hace un momento, perdón. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Andrés, y vamos a seguir